podemos estar hablando, por ejemplo, material y otros, ¿no? Bueno, entonces aquí ya tenemos un ejemplo de lo que podría ser nuestra tabla de recursos. Y luego, como decíamos hace rato, tenemos que colocar acá las fechas, desde cuándo hasta cuándo, por ejemplo, no sé, 25 de mayo del 24. La cantidad, cuánto precisamos, cuánto costará un servidor, no sé, 5.000, asumiendo que lo vamos a comprar. Y acá, fíjense, la depreciación. ¿Qué vamos a hacer con esto? En este ejemplo estamos diciendo que el servidor, por ejemplo, cuesta $5.000 y como ven acá, lo vamos a ocupar aproximadamente durante 7 meses. Sin embargo, no sería correcto que el proyecto, por ejemplo, tenga que correr con los $5.000, ¿no? Porque el servidor tiene una vida útil mucho más de 7 meses. Inclusive es probable que esté siendo ocupado simultáneamente por otros proyectos, en fin. Entonces ahí es donde aparece esta columna de depreciación. Y en el ámbito del hardware, normalmente los contadores, por ejemplo, estilan colocar este valor. Dicen que los equipos electrónicos, como una computadora, debería tener una depreciación anual del 25%. ¿Qué significa eso? Significa que la vida útil de este equipo es de ¿cuántos años? 4 años, ¿no? En 4 años el equipo debería, o la empresa en todo caso, debería haber previsto para que pueda reponerlo. Bueno, entonces ya teniendo estos datos podemos calcular aquí el precio total. Para facilitar los cálculos vamos a colocar aquí algunas fechas que sean un poquito más redondas y nos faciliten los cálculos en este momento. Bien, fíjense. Para calcular el precio total, yo tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Para empezar, fíjense, sé que el equipo vale 5.000. Además, sé que lo voy a ocupar durante un año exactamente. Y por otro lado, también sé que su depreciación anual de ese equipo es del 25% anual. Entonces, la pregunta es, cuánto tendría que pagar el proyecto? ¿Alguien puede calcular? Sabemos que vale 5.000, sabemos que se presiona al 25.000, sabemos que lo vamos a ocupar durante un año. ¿Cuánto sería el costo o el precio a pagar? ¿Alguien? Calcule. ¿Será que tiene que pagar unos 5.000? No, ¿no? ¿Cuánto sería? Sería 1.250, ¿no? Eso no está correcto. En el caso de este ejemplo, sería 1.250. ¿Por qué? Yo tengo Porque, una pregunta, ¿sí? digamos, si fuera medio año, tendría que calcularlo solo para medio año, ¿no? Sí, claro, si acá dijera medio año, para medio año, ¿no? Ahorita lo hemos hecho así para facilitar los cálculos. Ya. Para cada uno de estos recursos hacemos exactamente lo mismo. En el caso del software también. El software, por ejemplo, por lo general tiene una depreciación a veces mucho más rápida que el hardware.
Eh, si alguien está ocupando software, por ejemplo, que sea open source, bueno, su costo será cero. Sin embargo, es probable que también incurran algunos gastos operativos o gastos de soporte cuando se trata de software libre. En el caso de los analistas o la gente, aquí vamos a colocar su sueldo, cuánto lo vamos a pagar. Su depreciación será pues 0%, ¿no es cierto? En la oficina y vamos a colocar el costo de cuánto es el alquiler, su depreciación también será cero, igual que estos otros materiales, ¿no? Bueno, luego vamos a hacer la suma de todo esto y aquí va a salir un valor. Este valor que va a salir acá, ¿qué va a representar? Este valor representa para nosotros el costo total del proyecto desde el punto de vista de los recursos. Es decir, con esto vamos a saber cuánto cuesta el proyecto, cuánto cuesta desarrollarlo. No estamos hablando a qué precio lo vamos a vender, porque a esto lo podemos llamar un costo de producción. Y normalmente un ingeniero de software debería tener la responsabilidad de entregar estos costos de producción, pero no así del precio, ¿no? Porque el precio implica hacer otro tipo de trabajo adicionales. Por ejemplo, y no es responsabilidad del desarrollador, ¿no? Por ejemplo, saber impuestos. Aquí habría que aumentar impuestos para sacar el precio, tal vez aranceles, eh, utilidad. Y encima de eso habría que hacer un estudio de mercado. Bueno, en el proyecto de ustedes van a hacer una tabla muy similar a esta y van a presentarlo. Sin embargo, van a tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, aquí, por ejemplo, colocar servidor no es suficiente. Yo voy a decir que en el anexo 1 están los detalles del servidor y su cotización respectiva. Ustedes deben agregar en su documento, en su plan de proyecto, por ejemplo, para cada recurso, un anexo en el cual van a especificar las características y la cotización que hayan realizado. Esa cotización tiene que ser formal. Formal me refiero a que los precios sean reales sobre todo. Y para tener esa cotización no precisa salir de su casa, lo pueden hacer a través de cualquier sitio web, ¿sí? Entonces colocamos ahí los respectivos anexos y eso es por un lado. Por otro lado, también cuando hagan esta tabla, traten de hacerlo lo más real posible. Por ejemplo, no asuman que porque van a trabajar en su casa no hay gastos de oficina. Asuman que van a realmente montar una empresa de software y coloquen los costos reales. Igual, si van a trabajar en su casa, cuidado que no estén poniendo gastos de energía. Coloquen los gastos de energía, etcétera. En el software coloquen las licencias reales, no asuman que van a usar software pirata o cosas por el estilo y por lo tanto colocar cualquier cosa. Hace mucho tiempo atrás, cuando estábamos empezando el semestre, por ejemplo, habíamos dicho que desarrollar software es caro. Entonces, usando esta tabla de acá, vamos a realmente a constatar si eso es cierto o no lo es. ¿Ok? Entonces, de esa forma van a elaborar la tabla de recursos para su proyecto. Bien, pasemos a otro punto. Coloquen como un título Organización interna. Bien, dentro del punto de organización interna, lo que vamos
a comentar son las distintas formas que existen para organizar equipos de desarrollo de software. ¿Ok? Se supone que cuando desarrollamos software existe participan varias personas, por lo tanto, ameritan ser organizados. Para ello vamos a ocupar tres posibles maneras de organizar equipos de desarrollo. Una denominada ADD, otra denominada DC y otra la CC. La ADD significa descentralizada democrática, la otra significa descentralizada controlada y la tercera significa centralizada controlada. En el caso de la descentralizada democrática, en este tipo de estructura se entiende que es una estructura totalmente horizontal. No existen jefes o líderes, más bien lo que existen simplemente son coordinadores. Todos son partes de la toma de decisiones. Y generalmente en esta forma de organizar los equipos, los integrantes generalmente son personas muy, llamémoslo así, similares en cuanto a sus formas de trabajo, formas de pensar, etcétera, porque normalmente, como decíamos hace rato, cuando hay que tomar decisiones, todos tienen que estar de acuerdo. En cambio, en esta otra estructura, en la DC, aquí ya se ve una estructura de tipo jerárquica. Por ejemplo, acá hay jefe, este de acá es el jefe principal, este es su jefe este es su jefe de este es su jefe de por ejemplo. Y a su vez, este de acá es jefe de otros. Entonces, acá ya vemos una estructura totalmente jerárquica, donde la comunicación es tanto horizontal y vertical. Normalmente esta forma de organizar el equipo está pensado para proyectos seguramente donde hay muchas personas con distintas características entre ellas. Que quizás es la manera más común en empresas medianas para arriba, ¿no? Finalmente tenemos otra forma de organizar el equipo que es la centralizada controlada, como ven acá. Aquí hay un solo jefe. Acá es todo vertical. Hay uno solo el que piensa, él es jefe absolutamente de todos. Y normalmente él es el único responsable de la toma de decisiones. Entonces tenemos estas tres formas de organizar equipos de desarrollo de software. Acá abajo tenemos una comparación entre lo que son los enfoques tradicionales. Y este enfoque tradicional normalmente se ocupa de esta estructura, ¿no? Esta que está acá. Una estructura totalmente jerárquica. En cambio, en los enfoques ágiles se ocupa esta de acá, ¿no? Esta DD viene a ser la que ocupamos, ¿no? Donde no existe jefe, sino hay apenas una especie de facilitador. ¿Qué van a hacer ustedes en su proyecto? En su proyecto van a elegir una de estas formas de cómo ustedes se van a organizar y, bueno, y van a describir los roles y las responsabilidades dentro de su equipo. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta en este punto? Bueno, pasemos al último punto.
Bien, en este último punto de lo que es el plan de proyecto, vamos a comentar algunos mecanismos que nos permitan hacer seguimiento y control sobre el proyecto. No olviden que lo que hemos venido haciendo es un plan de proyecto. Hemos escrito varias cosas pensando en lo que vamos a hacer durante el desarrollo del proyecto. Y la idea, obviamente, es que ese proyecto o ese plan, en todo caso, se pueda cumplir. De nada serviría escribir un plan si no hay formas de cómo podemos asegurarnos que ese plan se cumpla. Para eso vamos a hacer dos actividades. La primera, esta de acá. Al cronograma que ya hemos hecho. ¿Se acuerdan que hicimos un diagrama Gantt, no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Al diagrama Gantt que hicimos, en ese diagrama vamos a agregar un conjunto de RTFs. ¿Qué son las RTFs? Son reuniones técnicas formales, es decir, son fechas en las cuales el equipo se va a reunir y van a hacer una evaluación del progreso del proyecto. Y a partir de eso, seguramente el gestor va a poder evidenciar si se está siguiendo el plan de acuerdo a lo que se ha definido y también ver si existe la necesidad de hacer algunos ajustes. Para esto también vamos a hacer una segunda actividad. La idea es que a estas reuniones no solamente asistan para hablar, digamos, durante la reunión, sino también cada desarrollador puede entregar formularios donde esos formularios van a registrar cierto tipo de hechos durante el desarrollo del proyecto para que el gestor los tenga en un registro como una especie de log o bitácora para su correspondiente análisis y ver si hay la necesidad de hacer algún ajuste. Cuando digo formularios, ¿qué tipo de formularios? Por ejemplo, podríamos hablar de diseñar un formulario que sea utilizado para reportar cuando una tarea se concluye, otro formulario para reportar cuando se encontró un error, por ejemplo, otro formulario para reportar o solicitar la necesidad de hacer algún cambio. Obviamente cada formulario tendrá el logotipo de su empresa, tendrá el nombre del proyecto y los datos que se vean necesarios. Entonces, con esto de acá, seguramente en cada reunión vamos a poder tener un estado del avance del proyecto. En el ámbito, por ejemplo, del proceso unificado, estas RTF se dan en cada inicio, en cada finalización y inicio de cada fase. Por ejemplo, cuando uno termina la fase de inicio y va a empezar la fase de elaboración, hay un hito, una RTF. Termina la fase de elaboración y van a entrar a la fase de construcción, hay ahora otra RTF. En Scrum las tenemos este estilo de RTFs de dos maneras. Uno, esas reuniones diarias que se hacen de cada 15 minutos. Y dos, tenemos también lo que se denomina las revisiones del sprint, las retrospectivas del sprint. Entonces, todo ese tipo de acciones nos sirve para poder hacer una evaluación del proceso. Y con esto, nosotros terminamos lo que viene a ser el contenido del plan del proyecto. Y como ya habíamos acordado, en la clase del día jueves hacemos la presentación del proyecto. Para eso tomen nota de los siguientes aspectos. ¿Listo? Primero, la documentación lo van a organizar en dos partes. En la primera parte del documento van a colocar el plan de proyecto. Y en la segunda parte del documento van a colocar el proceso de desarrollo que han seguido. ¿Ok? Por ejemplo, en la primera parte, en el plan de proyecto, ¿qué van a colocar? Van a colocar todos los puntos que hemos visto en el transcurso del semestre en el ámbito de la gestión del proyecto. Me imagino que vendrá una carátula, vendrá una tabla de contenido o índice, vendrá una breve introducción y después ya los temas. ¿Cuáles son los temas? Métricas. ¿Se acuerdan que presentaron métricas hace tiempo atrás?
Se supone que esta vez esas métricas deben estar corregidas, libres de errores, si es que fueron encontradas algunas de ellas cuando ustedes presentaron. Después de la métrica vendrán todo el proceso de estimaciones. Después de estimaciones colocarán seguramente la planificación del tiempo a través de un diagrama Gantt, a través de un diagrama PERT. Después vendrá seguramente el análisis de riesgo. Después vendrá lo que es la tabla de recursos, la organización interna y finalmente las RTFs con sus respectivos formularios. Entonces, eso es lo que van a colocar en el plan de proyecto, el PAPS, P-A-P-S. Después ya vendrá lo que es o son los modelos de desarrollo. Ahí se supone que han ocupado Scrum, por lo tanto, colocarán los resultados de la aplicación de Scrum. Para eso hemos quedado muy bien con ustedes, que Scrum lo van a aplicar siguiendo el PDF que compartí hace tiempo atrás, sobre todo en cuanto a patrón de desarrollo y formato de todos los formularios que se ocupan en Scrum, como por ejemplo las historias de usuario, el backlog, etcétera, ¿no? Ahora, otro detalle ahí, por si acaso, en el documento principal del documento van a colocar el último sprint. En cambio, los sprints anteriores lo van a colocar en los anexos. ¿Listo? Entonces, todo eso lo van a publicar. Si ustedes entran a la plataforma, van a encontrar que ya está publicado la presentación de su documentación. Deben presentar lo máximo hasta el día jueves, hasta las 8 de la mañana. Después de las 8 de la mañana no sirve. La documentación, escúchenlo bien, hasta las 8 debe estar publicada la documentación. En esa documentación agregué las carátulas con las cuales se les aprobó el proyecto. Sáquenle una foto y póngalo en el anexo. Y lo colocan, ¿no? Además, van a colocar una hoja adicional o de repente en la carátula, en las cuales van a poner el código QR de todo. ¿Qué es de todo? Un código QR, por ejemplo, para acceder a su aplicación, ya sea que si es un sitio web, será una URL, si es una aplicación móvil, será algún lugar para descargar la aplicación, no sé si está en la tienda, no sé si está en un Drive o Google Drive o donde lo tendrán, pero hay que descargar la aplicación móvil. Habrá otro QR que nos muestre la forma de cómo aprender a usar correctamente su aplicación. Con ustedes hemos quedado por lo menos para algo basado en tutoriales, puede ser hipertexto, puede ser videos, o finalmente algo mucho más del momento, de la época, asistentes inteligentes que guían al usuario cómo aprender a utilizar la aplicación. Y se supone que también habrá otro código QR donde está publicado su código, que generalmente es GitHub, ¿no es cierto? Entonces, todo eso lo colocan en el documento. En la tarde, en digital, en la tarde no van a imprimir el documento del proyecto, no lo van a imprimir, pero sí van a imprimir lo siguiente. ¿Qué van a imprimir? Para empezar, 2 carátulas. Las mismas carátulas que han publicado del documento, 2 veces le imprimen esa carátula. También van a llevar impresos los códigos QR para acceder a cada una de los recursos que hemos comentado. Y también van a llevar las hojas con las cuales se las aprobó el proyecto. Eso sí deben llevarlo en la tarde en físico. El software debe estar completamente terminado, 100% de acuerdo a lo que se ha descrito. Asegúrense de haber implementado completa y correctamente, sobre todo aquello que se ha dicho que es la innovación, la parte interesante, el desafío y su software. Eso tiene que estar implementado. No nos vamos a detener mirando que corra, ya sabemos que va a correr.
Lo que vamos a analizar son algunos aspectos, como por ejemplo, para empezar, que toda esa innovación que han propuesto esté implementada completamente. Segundo, vamos a hablar de qué han hecho para que tenga calidad, para que tenga productividad, etcétera. Todo eso que comentamos en clases, ¿no es cierto? Y también asegúrense de que su software esté completamente poblado con una cantidad de datos lo suficientemente conveniente y que los datos sean coherentes. No van a colocar datos como que estuvieran jugando o datos raros de chistes, ¿no? Datos coherentes, tanto en su formato como también en su cantidad. Todo tiene que estar publicado totalmente en la nube. Sin embargo, para el día o para efectos de la revisión del proyecto, llévenlo también en formato, o el código en localhost para cuando haya necesidad de hacer algunos cambios, los puedan hacer en ese momento y no se estén preocupando por publicarlos todavía. Entonces, llévenlo completo. Todos, cada uno, cada integrante del grupo debe tener todos los recursos necesarios para poder trabajar. Y no se olviden que en la lista que ustedes van a entregar del documento, solo coloquen nombre de los jóvenes o personas que han trabajado en cada grupo. ¿Ok? Eso es todo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta antes de cerrar la sesión?